Muy bien, luego de la pausa, este es su programa UPAO Asiste, un emprendedor en casa. Como indicamos en el bloque anterior, tenemos en este momento una la grata presencia de Daniela. Daniela es egresada de nuestra universidad y quería pues contar con ellas y hablar sobre algo que es importante. Estamos en el mes del agua y del género y es pues cada vez que hablo del agua siempre me motiva y quisiera pues que Daniela nos comente un poquito sobre el tema. ¿Cómo estás, Daniela? Quisiera en primer lugar que nos cuentes. Me comentaron antes del bloque que tú eres egresada de nuestra universidad. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo soy egresada de esta alma mater de la Universidad Privada Antenor Orrego. Soy alumna de la quinta promoción de Ciencias de la Comunicación. Entonces, bueno, han sido muchos años de trabajo en temas de desarrollo, ¿no? Comunicación para el desarrollo. Estuve muchos años, cerca de 15 años, trabajando en la región de Cajamarca. Temas de salud, temas de educación, también temas que tenían que ver con política regional, ¿no? Con los famosos planes de desarrollo regionales concertados. Y desde el 2012 yo trabajo para Water for People, que es una organización internacional que se encuentra presente en 9 países alrededor del mundo. Uno de ellos es Perú. Y su objetivo es trabajar para reducir el impacto de la crisis mundial del agua y del saneamiento, enfocados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Daniela, ¿qué es WASH? WASH es un término en realidad americano, ¿no? Si queremos traerlo al acrónimo latino, sería ASH, que significa agua, saneamiento e higiene, en las intervenciones con proyectos precisamente de agua y saneamiento, ¿no? ¿Por qué es importante ese trío, ¿no? Esa triada de agua, saneamiento e higiene? Es muy importante porque el agua es, digamos, un elemento que nosotros consumimos diariamente, el agua para consumo humano. El saneamiento representa la dignidad de la persona, ¿no? El tener un servicio higiénico adecuado en casa, en dejar la defecación al aire libre o dejar de usar, no voy a decir tecnologías, pero sí uso de medios de defecación que no son adecuados, que son contaminantes, ¿no? Y la higiene, pues, es básico también para que la gente viva con salud, pueda manejarse normalmente en el día a día, tenga esa oportunidad de desarrollarse también. Sin embargo, el agua, saneamiento e higiene, más allá de estos componentes que ya menciono, va más allá, va más allá. Agua, saneamiento e higiene significa dignidad, significa salud, significa educación, significa economía y significa progreso. Y en tu rol como comunicadora, ¿no?, de Water for People, ¿cómo ha ido cambiando esa visión con los años que tiene nuestro país sobre el manejo del agua? Porque en realidad siempre he escuchado de los últimos 20 años de que el Perú es uno de los pocos países en el mundo que puede preciarse de tener agua no salada, bastantes fuentes de agua no salada, pero también está entre los países con mayor riesgo hídrico. El año 2024, si no me equivoco, inicio de 2024, Trujillo fue catalogada como una de las ciudades con mayor riesgo hídrico en el mundo, ¿no? Entonces, y eso por la excesiva dependencia que tenemos de Chavimochi. Chavimochi le pasa algo y Trujillo se queda sin agua. ¿Cómo ha cambiado la percepción en estos 12 años que tienes tú en Water for People? Bien, Water for People trabaja de forma articulada, ¿no? Cuando ingresamos a trabajar a un territorio es, digamos, un trabajo tripartito, hablando del tema local, ¿no? Hablando de un distrito, por ejemplo. Trabajamos en alianza con el gobierno local y con las comunidades.
En esa alianza que se tiene es no solamente implementar sistemas de agua potable o sistemas de saneamiento o tecnologías de saneamiento, sino es también un tema de fortalecer capacidades, ¿no? Y ese fortalecer capacidades se da en todos los niveles o todos los grupos de interés que existen en ese territorio. ¿Quiénes son esos grupos de interés? El gobierno local, a través de su área técnica municipal de agua y saneamiento. La escuela es un Actor. factor o es un actor importante en el quehacer de la sostenibilidad, en hogares también, con los famosos comités de agua o las juntas administradoras de servicios de saneamiento Los de HAS. las comunidades, las JAS, y obviamente con los operadores de los sistemas de agua potable y con todos los actores que trabajan o intervienen en ese territorio, ¿no? Que puede ser sector salud, sector educación, sector agricultura y otras ONGs que también estén trabajando allí. ¿Qué se necesita desarrollar en las comunidades? La experiencia de Water for People a mí me ha enseñado que cuando hablamos de agua, saneamiento, y a veces no tocamos el tema de la higiene específicamente porque nos enfocamos muchas veces en temas de infraestructura. O sea, hablamos de agua es instalar un sistema de agua potable. Hablar de saneamiento es llevar una tecnología de saneamiento o un baño seguro, digno para las personas. Pero va mucho más allá. Water for People me ha enseñado que la infraestructura no lo es todo. La infraestructura es una parte para mejorar o acortar esa brecha. Pero no nos sirve de nada instalar infraestructura si no dejamos capacidades instaladas. ¿Y eso qué significa? Significa que todas las personas que viven en el territorio, que son tomadores de decisión o que son líderes o lideresas, tienen que tener ese conocimiento de la gestión adecuada del agua, del saneamiento y de la higiene. ¿Para qué? Para no crear esa dependencia, ¿no? Tengo mi sistema de agua potable, de repente en un año, en 2 años se malogró, ¿y qué hago? Voy al gobierno local o voy a buscar quién me pueda arreglar ese sistema de agua potable, si es que lo enfocamos solamente en infraestructura. Daniela, estamos hablando, asumiendo probablemente muchos de nuestros radioescuchas, televidentes, pues estamos cómodamente acostumbrados a levantar y abrir el caño y el agua, porque muchos son de la zona urbana. Pero Water for People se dedica o ha dirigido sus esfuerzos en estos años a una zona que es la zona rural. Más olvidada, la que menos acceso tiene, y es la zona rural. ¿Cómo en realidad le cambia la vida cuando ingresas e intervienes en una zona rural el hecho de que se preocupen por el factor agua? El cambio es increíble. Te voy a contar historias de vida, ¿no? Una señora no tenía agua en una comunidad, caminaba varias horas, llevaba a sus hijos con ella para que le ayuden en el traslado del agua hacia la casa. Cuando llega el agua a su casa, cuando se instala ese sistema de agua potable, cuando se fortalece a la JAS, cuando se fortalece también a la familia y a los alumnos de la escuela de esa zona, entendieron que el agua les daba libertad de tiempo. Esta señora tenía más tiempo para estar en casa atendiendo a los hijos, de repente tener una idea de emprendimiento, ¿no? Dedicarse a sus labores agrícolas o ganaderas también. Mirar ese tema económico también que puede aportar a la familia. Son horas de evitar largas caminatas, son horas de llevar salud a la familia porque tienen agua potable en su casa, son horas de poder dedicarse a ella como mujer, pero no queda solo allí. Esta señora quiere ser también una voz activa dentro de la gestión.
y llega a ser presidenta de la JAS. Entonces, cuando tú le preguntas cómo hizo para ser presidenta, ella dijo, bueno, tenemos el agua, tenemos ya no estamos caminando grandes distancias para tenerla, pero ahora sí, yo quiero que el sistema de agua potable que está en mi comunidad dure tantos años como sea posible. Y eso pasa por tener una gestión adecuada. Y esa gestión adecuada tiene que ver con administrar efectivamente los recursos, operar y mantener ese sistema de agua potable para que siga funcionando de la mejor manera, empoderar a otras mujeres para que también sean una voz activa dentro del quehacer del agua potable en la comunidad y sobre todo cuidar las fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua que son tan importantes dentro de la provisión de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales. Y Daniela, eso nos está llevando a entender de que tiene un impacto positivo en ahorro temas económicos, ¿no? A veces el agua tiene un costo mayor si lo compras por tanques o lo compras y no llega, más tiempo para actividades productivas, ¿no? Y eso pues genera otros ingresos que normalmente pues los desperdiciabas antes, entre comillas desperdiciabas, tomándote tu tiempo para traer a largas distancias el agua. Y también supongo debe impactar en la agricultura o otros pequeños negocios. Efectivamente. El agua como tal tiene varios usos, ¿no? Water for People está enfocado en el agua para consumo humano. Sin embargo, somos conscientes de que el agua no es que nace en la captación del sistema de agua potable, sino el agua nace arriba, desde la cuenca, ¿no? Para ello también estamos trabajando coordinadamente con muchos actores que tienen que ver con este tema de protección de las cuencas, para reforestar la cuenca. ¿Por qué es importante reforestar la cuenca? Y por qué es importante también tener estos espacios multiactores donde todos pueden poner un granito de arena y defender esa cuenca que está de repente bien conservada, defenderla para que no sea depredada, o esa cuenca que está a punto de colapsar, apalancar todos esfuerzos y también este presupuesto para poder reforestarla y asegurar la continuidad del servicio de agua. Esa cuenca aporta agua para consumo humano, aporta agua para la agricultura, aporta agua para la ganadería, aporta agua para las pequeñas empresas locales. Entonces es una responsabilidad conjunta, no es solamente la responsabilidad de la población que vive en la parte alta de la cuenca o en la parte baja de la cuenca. Es responsabilidad de todos los actores que están inmersos en ella y que tienen una corresponsabilidad de cuidar. Y Daniela, ¿con qué criterio ustedes intervienen? Tengo entendido que están en 3 distritos, ¿no? ¿Cuáles son los distritos? Estamos trabajando en el distrito de Asunción, en el distrito de Cascas y en el distrito de Reque. O sea, son 3 departamentos o 3 regiones en las que intervenimos. Asunción en Cajamarca, Reque en Lambayeque y Cascas en La Libertad. Cuando nosotros ingresamos al distrito, no lo hacemos porque queremos hacerlo, sino tenemos un acercamiento previo con el gobierno local. Firmamos un convenio con ellos por una temporalidad de acuerdo al periodo del alcalde, y esto se viene renovando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué tenemos que firmar ese acuerdo o ese convenio? Porque tenemos un respaldo político que nos permite a nosotros actuar no en una comunidad o en 2 comunidades, sino en todo el distrito. Entonces es un trabajo de alianza con el gobierno local, pero también de alianza con las comunidades. ¿Por qué? Porque las intervenciones se hacen de forma tripartita: gobierno local, Water for People, comunidad. Y
le podemos agregar un cuarto componente que es la empresa privada. La empresa privada también tiene participación, de repente no directa, pero sí indirecta, porque es cuando financia algún proyecto específico en una de las comunidades de ese distrito, ya está aportando también en la mejora de las condiciones de los servicios sostenibles dentro de esa comunidad, ¿no? Y Daniela, en estos años también cómo ha evolucionado el manejo nacional, ¿no? A nivel de Estado, de gobierno, de políticas sobre el agua. Mira, ha pasado algo muy interesante el año pasado, algo que nosotros desde Water for People hemos estado buscando mucho tiempo, muchos años. Finalmente ya se logró. Este 26 y 27 de marzo se desarrollará a nivel nacional el tercer foro Unidos por el Agua, ¿no? Promovido desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este espacio vamos a hacer la presentación de una plataforma multiactor, ¿no? Es la plataforma relacionada a la gestión sostenible de intervenciones en zona rural. Es una mesa de trabajo específicamente orientada para las intervenciones en zona rural. Han habido o existen muchos espacios de concertación, espacios de intervención, pero su mirada es más urbana. La zona rural es un desafío grande. Primero, porque las grandes distancias que existen entre comunidad y comunidad, la dispersión dentro de una comunidad que existe de la propia población, el tener o identificar componentes hídricos que ayuden a proveer de agua a esas familias, evitar la contaminación de las aguas subterráneas por un mal uso de tecnologías no adecuadas o no tener tecnologías de saneamiento. Entonces es todo un reto. Para nosotros como Water for People no es un reto, sino es un logro haber llegado a conformar esta mesa. Esta mesa o este espacio multiactor ya tiene una resolución también, una resolución ministerial que la avala y que desde ese espacio multiactor está la cooperación, están ONGs, está la sociedad civil, diversos ministerios relacionados al quehacer del agua, saneamiento e higiene. ¿Y por qué es importante? Porque allí podemos nosotros visibilizar todo el trabajo que estas organizaciones han venido desarrollando en la zona rural. Hablando específicamente de Water for People, tenemos experiencias muy valiosas. Por ejemplo, hace 2 años iniciamos un viaje para poner en valor plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona rural estaban prácticamente abandonadas. ¿Qué se necesitaba hacer? Ponerlas en funcionamiento. ¿Qué se necesitaba hacer? Capacitar a los operadores de los sistemas de agua potable para que pongan en funcionamiento y operen y mantengan adecuadamente esa planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué más se necesitaba hacer? Fortalecer a la JAS, fortalecer a las comunidades y evidenciar que cuando una planta de tratamiento se pone en valor, es decir, esa planta de tratamiento deja de oler mal, esa planta de tratamiento cumple su función adecuada, esa planta de tratamiento genera también ingresos a la propia JAS, la población reacciona de la mejor manera e incluso el pagar una cuota adicional al servicio de agua, pagar una cuota por el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual, ya no es un problema, la pagan con mucho gusto, porque esa planta de tratamiento que antes estaba allí olvidada, dejó de oler mal, sí efectivamente cumple una función específica que les alivia a ellos como familias,
y además genera un recurso adicional, un recurso económico, porque el tratamiento de los residuos de esa planta residual se puede convertir en compost, obviamente certificado y acompañado técnicamente por profesionales idóneos que ayuden a evidenciar que ese compost realmente es apto para uso agrícola. Entonces, se genera toda una especie de economía circular alrededor de la planta de tratamiento. Eso es un ejemplo, por ejemplo. No es solamente decir, se malogró la planta de tratamiento de aguas residuales y ya no sirve. No, hay que ir más allá, mirar por qué no está funcionando. De repente falta esa capacidad técnica en las personas que deberían operar esa planta de tratamiento. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es cómo también la gestión integrada de recursos hídricos ayuda a mejorar la economía dentro del territorio. Si tú tienes más agua en la parte alta, eso va a escurrir y vas a tener más agua en la parte baja. Entonces, la economía se mejora porque tienes agua para la agricultura, tienes agua para la ganadería, tienes agua para el consumo humano y tienes agua para las pequeñas empresas que de repente se están gestando dentro de ese territorio. Excelente, excelente, Daniela. En realidad es interesante cuando uno se pone a pensar cómo el acceso al agua transforma la economía en general, en su conjunto, ¿no? Y a veces cuando uno se pone solamente a pensar de que, oye, si el agua llega a tu casa, pero ¿qué hay detrás de ello? Y esa es un poco la preocupación de ustedes, y sobre todo en el tema rural, que es en realidad el sector menos favorecido, pero que con intervenciones como las vuestras, pues cuando menos les cambias la vida, y si cambias la vida, pues en esa lógica de, me gusta más wash que ash, pero no, del agua, la salud y la higiene, pues el impacto es mayor. No solamente es un vaso de agua, el impacto es muchísimo más trascendente. Mira, Luis, disculpa que te corte, pero hay un estudio, ¿no?, que dice que por cada $1 invertido en temas de agua, saneamiento e higiene, el sector salud puede ahorrarse entre 15 y 18 dólares en gastos de atención a un paciente. Excelente dato, nos quedamos con ese dato. Muy bien, bueno, esta ha sido en realidad Daniela Navarro, oficial de comunicaciones y fundraising de Water for People, y en realidad esperamos tenerte pronto, cuando nos vengan a contar, ya de repente tienen a otros distritos en el mapeo, pero qué interesante saber que han logrado esta mesa, y esto podría devenir en probablemente una política pública que contribuya a hacer que todos los actores a nivel público y privado se preocupen de este tema que es tan trascendente, el agua. Efectivamente, ¿Bien? Luis. Muchas Así que gracias. Esperemos verlos pronto a ustedes por aquí en esta casa. Gracias por la invitación. Esta es mi casa, sí, mi alma mater. Esta ha sido una interesante entrevista con Daniela Navarro, oficial de comunicaciones y fundraising de Water for People, hablando de cómo el agua cambia la vida y transforma sobre todo la economía rural. Luego de la pausa tendremos una interesante entrevista también para hablar sobre cómo la producción de un sector tan importante en Sánchez Carrión como es el sector ligado a los lácteos ha impactado a la economía rural. Bien, nos vemos luego de la pausa. Este es su programa UPAO Asiste, un emprendedor en casa.